Como ya habíamos visto, Excel nos presenta un libro electrónico. Ese libro está dividido en hojas. Cada hoja está dividida en columnas y en filas. Y la intersección de una columna con una fila se le llama celda. Estas celdas las usamos para realizar operaciones matemáticas, para hacer referencia a datos que tenemos de una celda a otra. También nosotros vamos a trabajar con rangos de celdas. ¿Qué es un rango de celda? Es un conjunto de celdas continuas. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nosotros tenemos el libro, ¿sí? Acá estamos posicionados en la hoja 2. Para movernos entre hojas simplemente hacemos clic y vamos moviendo de hoja en hoja. Y en este caso tenemos, una tabla con artículos, cantidad, un precio unitario, un total y un total en dólares. Para seleccionar, por ejemplo, todos los artículos, yo selecciono, hago un clic en la celda B3. En ese caso yo tengo seleccionada solo la celda B3. En el caso de querer seleccionar todo este rango de celdas, simplemente hago un clic con mi botón izquierdo y arrastro hasta la celda B7 en este caso. En este caso yo tengo seleccionado el rango de celdas B3, B7. Hay varias maneras de seleccionar los rangos de celda. La primera, la más sencilla, la más utilizada, es esta con el mouse. Hago un clic, arrastro de una celda hacia la que yo quiero, de la primera a la última celda. Otra manera de hacerlo es con el teclado. Vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que quiero seleccionar toda la tabla, hago un clic en la primera celda, en la celda B2 en este ejemplo, manteniendo presionada la tecla Shift, hago un clic en la última celda, en este caso la celda F7. Al hacer clic automáticamente me toma todo este rango. ¿Cómo vamos a llamar este rango? Primero la celda superior izquierda, B2. Después cuando utilicemos en funciones lo vamos a separar por 2 puntos. Y después la última celda de la última columna. O sea, en este caso F7. O sea, este es el rango B2, 2 puntos, F7. Bueno, continuando con la selección de rangos, ¿sí? Ya vimos que hay varias maneras de seleccionar. La primera, con el mouse, simplemente haciendo clic en la esquina superior izquierda, arrastro hasta la esquina inferior derecha y soltando el mouse ya queda seleccionado ese rango. La otra es con el teclado. Hago un clic en la primera celda superior izquierda, presiono la tecla Shift con el teclado y hago clic con el Shift presionado en la celda inferior derecha. Otra manera de agregar celdas al rango es con la tecla Control. Vamos a ver. En el caso anterior habíamos visto que simplemente haciendo clic y arrastrando puedo seleccionar todo este rango. Entonces para seleccionar con la tecla Control, primero hago la selección primaria, en este caso toda la tabla. Después presionando la tecla Control hago clic en las celdas, por más que no sean continuas, que estén fuera de ese rango, para también pertenezcan a ese rango. También a los rangos yo le puedo asignar un nombre para facilitar el uso. Por ejemplo, en este caso tengo una columna que indica la cantidad de cada producto. Yo a ese rango simplemente puedo seleccionarlo y en la esquina superior izquierda, arriba de la hoja de trabajo, tenemos el cuadro de nombres. En el cuadro de nombres hago un clic y simplemente le pongo el nombre cantidad. Al hacer Enter, ese rango pasa a llamarse cantidad. Entonces, en una función, cuando quiera hacer referencia a las cantidades, no es necesario indicar todo el rango con las celdas, sino que directamente escribo cantidad, el nombre del rango que le asigné. Como ya vimos hasta ahora, Excel nos permite trabajar con distintos rangos. A esos rangos yo también puedo aplicarle el formato, ¿sí? Un único formato, y que se lo aplica a todo el rango. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tengo una tabla donde tengo una cierta cantidad de artículos, con su cantidad, su precio unitario, y después vamos a ver cómo calcular el total y el total en dólares. En el caso de yo querer aplicarle a todos los títulos, los rótulos de las columnas, un formato, basta con seleccionar todo ese rango y le aplico. En este caso, por ejemplo, vamos en la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, en el grupo de fuente, tenemos, por ejemplo, para colocarle negrita, ¿sí? Y podemos también colocarle un color de fondo a la celda. Automáticamente me lo agrego a todos. También si vamos, por ejemplo, dentro, seguimos en la pestaña inicio,
dentro del bloque de alineación, podemos centrar, por ejemplo, los títulos. En el caso también de valor en dólares, los podemos agregar perfectamente. También le cambiamos a negrita, el color de fondo y demás. Nosotros también podemos hacer esto con el tipo de datos. Nosotros habíamos visto que Excel nos permite ingresar moneda, porcentaje, números en general, texto, ¿sí? También podemos cambiar el tipo de datos de todo un rango. Por ejemplo, en este caso tenemos el precio unitario y también tenemos el valor del dólar. Con el control lo sumamos al rango y vamos a la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, en el grupo número, en la opción que dice general, simplemente abrimos la lista desplegable y seleccionamos moneda. Automáticamente me agrega el signo de pesos uruguayos y también me agrega los decimales, en este caso, ,00. Bien, vamos a proceder ahora a calcular el total. ¿Cuál es el total? Es simplemente la cantidad por el precio unitario. Esto ya lo hemos visto, simplemente ingresamos primero un signo desigual para indicarle a Excel que estamos con una función. Seleccionamos con un clic la primera celda, en este caso C3, que pertenece al primer precio unitario. El asterisco, que es el signo para el producto, para la multiplicación en Excel, indicamos la siguiente celda, en este caso D3, que es la celda en cual tengo el precio unitario. Excel, recordamos que me coloca con color azul en la fórmula la primera referencia a la celda y con color verde la segunda referencia para que yo identifique las referencias que estoy utilizando y ver si estoy haciendo la operación correcta. Cuando damos Enter aparece automáticamente el resultado. Recordemos que Excel en la celda no me muestra la fórmula, sino solo el resultado. En este caso muestra 1200 en la celda de 3, pero el contenido real de la celda, ¿sí? la fórmula que recién introduje, la vemos en la barra de fórmulas. Aquí vemos justamente es igual C3 por D3. En el caso de querer modificar, si vemos que nos equivocamos en alguna referencia y demás, simplemente hacemos doble clic y nos permite modificar sin ningún problema esa función que introdujimos. Para calcular el resto de los totales, nosotros podríamos hacerlo uno por uno, pero sería un trabajo mucho más grande. Excel nos permite copiar y pegar las funciones. Y automáticamente, al yo copiar una función, la referencia la toma como una referencia relativa. ¿Qué significa esto? Que la referencia que está en la celda superior, cuando yo la copio en la celda inferior, automáticamente también cambia la referencia. Vamos a ver el caso. Por ejemplo, hacemos en esta función que tenemos el total del primer producto, el producto A, hacemos botón derecho con el mouse, vamos a la opción copiar, hacemos botón izquierdo en el mouse en la celda que queramos, en la celda de destino que queremos insertar la fórmula y ponemos la opción pegar. Automáticamente Excel me cambió el resultado. ¿Por qué? Porque Excel no es que copia el valor que está en la celda, sino que copia la fórmula. En este caso, en esta celda, me copió C4 por D4. Automáticamente bajó, ¿sí? Bajó la fila, de la fila 3 a la fila 4, que es a la cual yo la pegué. También las celdas tienen un pequeño cuadradito a la derecha, en la esquina derecha inferior, tiene un pequeño cuadradito en el cual yo puedo arrastrar la fórmula. ¿Qué significa esto? Si hago un clic, cuando aparece un signo de más en negro, hago un clic y arrastro, automáticamente me copia esa fórmula a las celdas de destino. Si yo voy haciendo doble clic en las distintas celdas que recién copiamos, vamos a ver cómo la referencia cambió. Me cambia las filas. Por ejemplo, en este caso estoy en la fila 7, automáticamente se transformó en C7 por D7. Vamos a ver cómo funciona esto en el caso de total en dólares. El total en dólares tiene una variante, que en realidad, es una división, pero lo voy a dividir por un valor externo a esta tabla. En este caso, en la celda C9, tengo el valor del dólar. Ese es el valor por el cual lo voy a dividir. Vamos a la primera celda, en este caso F3, ingresamos el signo desigual, siempre queremos indicar que es una función, una operación matemática, empezamos con el signo desigual, indicamos el primer valor, E3, ¿sí? Y la barra, que es el signo para la división,
e indicamos la celda que contiene el valor del dólar, en este caso C9. Al presionar Enter, queda automáticamente el resultado. En este caso no nos sirve arrastrar la fórmula, porque vamos a ver qué pasa si yo arrastro la fórmula, en este caso, para calcular el precio del dólar. Vengo al ejemplo, me posiciono en la esquina inferior derecha de la celda, hago un clic, arrastro por todas las celdas que quiero copiar esa función. En este caso me aparece un error. ¿Por qué aparece este error? Nosotros vimos que la primera tenemos E3 dividido C9. En la segunda me cambia automáticamente a E4, que eso está bien porque yo bajé una fila, pero también me cambia a C10. Y C10 está vacía, no contiene el valor del dólar. Pasa lo mismo en todos los casos. Baja en el caso del total, y eso está perfecto, pero en el caso del valor del dólar sigue bajando una celda y eso me da un error, porque está tratando de dividir un número entre 0, porque no hay nada. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a borrar primero, con la tecla suprimir, borramos todo el contenido de las celdas, nos posicionamos en la primera, que está bien, y le agregamos a C9 un anclaje que se llama un ancla. ¿Para qué funciona el ancla? Para fijar una referencia. O sea, yo le voy a decir a Excel que sí voy a arrastrar la función, la fórmula, pero que la celda, la referencia a la celda que tiene, en este caso, un signo de pesos que le vamos a agregar, no tiene que arrastrar, tiene que arrastrar el resto. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente agrego signo de pesos C, signo de pesos 9. Ahí estoy fijando, con el primer signo de pesos fijo la columna, la C, y con el siguiente signo de pesos fijo la fila, la 9. ¿Sí? La manera más práctica de realizar esto es con la tecla F4 del teclado. Al apretar F4 automáticamente me agrega el signo de pesos al comienzo y en el medio. Ahora sí, si yo arrastro esta función, me va a calcular el costo, el total en dólares sin ningún problema. Si voy haciendo doble clic en las distintas funciones, voy a ver que efectivamente la parte del total va bajando de acuerdo a la fila que estoy posicionado, pero el precio del dólar, o sea, el valor del dólar, en este caso la C9, se mantiene siempre fija. Eso es por el anclaje que le agregamos, por el signo de pesos.